Hola, hoy vamos a hablar sobre las magnitudes físicas. Vamos a saber para qué nos sirven, qué son y cómo se encuentran clasificadas. Como primera parte vamos a saber el concepto. Las magnitudes físicas van a ser todo aquello que se pueda expresar cuantitativamente. Dicho de otra manera, es todo aquello que puede ser medido. Bien, nosotros por ejemplo tenemos diferentes materiales o materia presentada en diferentes estados. Por ejemplo, en el estado sólido, como una piedra, en el estado líquido, como, no sé, agua, y en el estado gaseoso puede ser claramente el gas que utilizamos para cocinar. Bien, todo eso tiene una unidad de volumen, por ejemplo, en el líquido o en el gaseoso, o una unidad de longitud cuando es algo sólido o cuando necesito medir longitudes de diferentes tipos de espacios o de diferentes tipos de materia, diferentes tipos de objetos, etc. Para ello existen estas magnitudes físicas. Todo lo que nosotros podamos medir va a ser susceptible de ser una magnitud física. A eso se le denomina magnitud física. ¿Y para qué nos sirven? Sirven para traducir en números, ¿no? Todo lo que nosotros medimos lo vamos a poner en valor numérico y una unidad que identificar de qué estamos hablando, de qué tipo de magnitud física vamos a poder estar hablando. Como recién les dije, puede ser una longitud, puede ser un volumen, todo tiene que estar acompañado por un número. Una vez que nosotros medimos, vamos a obtener un número y una unidad de medida que nos va a decir, nos va a indicar de qué magnitud vamos a estar hablando. Sirven entonces también para traducir en números los resultados de las observaciones, como recién dije. Así, el lenguaje que se utiliza en física va a ser claro, preciso y determinante. Bien, ¿para qué existe? Para que nosotros podamos entender sobre los tipos de longitud, tenemos una dimensión de cuánto es un litro, de cuánto es un metro, de cuánto es un metro cuadrado, etc. Nos sirve para que todos entendamos este lenguaje físico, este lenguaje coloquial donde todos utilizan aproximadamente el mismo valor numérico o de unidad física en cuanto estamos hablando de un sistema internacional. Y, por ejemplo, en el CIMELA, que es el sistema de Argentina, el sistema métrico legal argentino, se utiliza en todo el país. Bien. La clasificación de las magnitudes físicas pueden ser por su origen o por su naturaleza. Ahora nosotros vamos a estar viendo lo que son las magnitudes por su origen, clasificación por su origen. Y pueden ser magnitudes fundamentales o magnitudes derivadas. Las magnitudes fundamentales van a ser las que sirven de base para escribir las demás magnitudes. En mecánica hay tres magnitudes fundamentales que son la longitud, la masa y el tiempo. Las magnitudes fundamentales las vamos a tener acá enumeradas en este cuadro, donde podemos ver que habla de unidades de base del sistema internacional, que recién les acabo de mencionar, y estas son las 7 magnitudes fundamentales y universales. Tenemos la longitud, la cantidad física es la magnitud, tenemos el nombre de la unidad y tenemos el símbolo que se utiliza. Bien, siempre dentro del sistema internacional. Para la longitud entonces se va a utilizar la unidad metro con el símbolo M minúscula. Para la masa se va a utilizar la unidad kilogramo y el símbolo kg minúscula. Así sucesivamente. Con el tiempo sabemos que lo podemos medir en segundos y su símbolo va a ser una S, también minúscula. Para la corriente eléctrica, ampere, se utiliza una A en mayúscula. Para la temperatura, la unidad se va a llamar Kelvin, se utiliza una K mayúscula. Para obtener cantidad de sustancia utilizamos mol, también su símbolo coincide con el nombre. Y para la intensidad luminosa, la candela, y su símbolo es CD minúscula. Vuelvo a repetirles, estas son las 7 unidades fundamentales del sistema internacional. ¿Sí? Luego, una vez visto este cuadrito con el nomenclador de cada una de las magnitudes, podemos, con esas 2 unidades o 3, podemos juntarlas y de ahí vienen las magnitudes derivadas. Las primeras eran las fundamentales, las que son 7,
Y ahora van a derivarse de esas magnitudes fundamentales estas magnitudes. Entonces, las magnitudes derivadas van a estar expresadas en función de las magnitudes fundamentales, como recién les dije. Para unirse dos magnitudes fundamentales para venir a hacer una magnitud derivada y con ello medir cualquiera de este tipo de magnitudes. Por ejemplo, la presión, el nombre de la unidad va a ser Pascal, su símbolo va a ser P mayúscula, A minúscula, y va a estar expresada en kilogramos, que es una unidad fundamental de masa, sobre metros por segundos al cuadrado. Bien, acá tenemos longitud y acá tenemos tiempo al cuadrado. Entonces, ¿qué? Esta magnitud de longitud, la magnitud de tiempo y la magnitud de masa son magnitudes fundamentales que en conjunto derivan de esas fundamentales y nos dan la magnitud física derivada de presión. Así también tenemos la energía que se mide en Joule, con una J mayúscula, se indica en su símbolo, y también tenemos kilogramos por metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. Tenemos la unidad fundamental tiempo, tenemos la unidad fundamental masa, como recién vimos en el cuadrito que antes. Bien, masa en kilogramos, tiempo en segundos y longitud en metros. Bien, por eso se denomina magnitudes derivadas, porque derivan justamente de estas magnitudes fundamentales. Combinadas cualquiera de estas magnitudes fundamentales y muestran las magnitudes derivadas. Continuamos viendo, habíamos dicho que se clasifican por su origen, que eran esas dos, magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas, y por su naturaleza se van a clasificar en magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Las magnitudes escalares van a ser aquellas que están determinadas solo con conocer el valor numérico. Por ejemplo, en este cuadro vemos, cuando una persona tiene fiebre, acá dice, tengo fiebre, tengo 40 grados centígrados. Estamos viendo que hay un número, como habíamos dicho anteriormente, cuando es por su origen nos indica el número, y una unidad de medida, grados centígrados. Acá nosotros automáticamente nos podemos dar cuenta de que estamos hablando de una magnitud física, temperatura. Cuando hablamos de tiempo, esta persona va caminando y dice, tengo que llegar 12 y 15. Y se está indicando con este número y con esta unidad de medida, PM, se está indicando que está hablando del tiempo, ¿no? Nosotros automáticamente podemos ver que las 12 se refiere a horas y 15 se refiere a minutos. Y si hubiera un numerito más al lado, vamos a saber qué significa segundos. Bien, entonces, cuando nosotros vemos acompañado un número con una unidad de medida, sabemos que estamos refiriendo a esta magnitud física tiempo. Lo mismo sucede con el volumen. Esta persona está cargando algo en un recipiente y dice que son 100 milímetros cúbicos. Nosotros, al leer el número y al leer la unidad, estamos detectando y determinando que hay una unidad de volumen, porque está en cúbico. Ustedes ya saben, habrán visto en matemáticas que todo lo que tenga elevado al cubo es una unidad de medida de volumen. Y entonces también podemos determinar de qué magnitud física vamos a estar hablando, en este caso, de volumen. Bien, cuando vemos grados centígrados o grados Celsius, cuando vemos con 2 puntos en medio, sabemos que estamos hablando de tiempo, por ejemplo 12, 2 puntos 15, también hablamos de horas y de minutos, y si hubiera algo más de segundos. Y cuando vemos la unidad elevada al cubo, sabemos que estamos hablando de un volumen. Luego tenemos otro tipo de magnitudes que son las vectoriales. Ellas van a hacer que, además de conocer el valor numérico, como vimos en la magnitud anterior, y la unidad, se necesita la dirección y el sentido para que quede perfectamente determinada. Por ejemplo, al ver esta primera imagen, decimos que sabemos que la fuerza que se está aplicando a este bloque es de 5 newton. ¿Por qué? Porque nos está indicando este pequeño dato,
Está esta flechita que nos indica la dirección y el sentido, como nos pide acá. Además del valor numérico y la unidad de medida, en este caso nos indica una dirección y un sentido para saber que quede perfectamente determinado. En el caso de acá de un camino, el desplazamiento va a indicar que mide 6 kilómetros y tiene una orientación de 60, tiene una dirección y un sentido, con lo cual es fácil llegar del punto O a la casa. Bien, cuando nosotros nos dan una dirección y nos orientan hacia dónde debe ir y cuántos kilómetros, volvemos a lo mismo que vimos en fuerza. Además del número, del valor numérico y la unidad, nos está indicando, por ejemplo, al norte, al sur, al este o al oeste. Nos está dando un sentido, nos está dando una dirección. Bien, eso queda perfectamente determinado con la flechita para ver el sentido y con la magnitud, con la longitud que tenga esa flecha, ¿sí? Entonces nos va a estar dando una longitud, en este caso del ejemplo, dice 6 kilómetros, ¿bien? Podrían ser claramente 6 metros, 6 centímetros. Cada que nosotros tenemos determinado, además del valor numérico y la unidad, le agregamos una dirección y un sentido, sabemos que estamos hablando de magnitudes del tipo vectorial. Bueno, sistema de unidades y la notación exponencial lo vemos en la próxima clase.